¿Qué tal, amigos? En esta ocasión quiero compartir con ustedes una columna que escribió el periodista Raimundo Riva Palacio hace algunos días, precisamente hablando de este asunto que ha estado en el foco de la atención mediática sobre la corrupción en la que se le descubre al hijo de López Obrador, que bueno, ya todo el mundo la conocía, era un tema en los pasillos de la política que ellos, los tres hijos de López Obrador, pues han estado cobrando esa famosa comisión de hasta de un 30% por las obras que el gobierno les está concediendo, en fin. Pero ahora quedó evidenciado por esta investigación que ustedes ya conocen de Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad que se dio a conocer a través de la plataforma Latinos. Ya en otro video que hemos publicado hace días hemos hablado de este tema y es importante precisamente no dejarlo porque esto es algo que le ha pegado en la línea de flotación al gobierno de López Obrador en una de sus banderas supuestamente sobre las cuales él sustentó su triunfo, que era el de la honestidad y la incorruptibilidad, lo cual es absolutamente falso, pero además el de la supuesta austeridad republicana en la que nos quiere meter a todos, donde todos vivamos en la miseria, menos su familia, por supuesto. Raimundo Riva Palacio aporta información importante y un buen análisis sobre este asunto y él, pues ya desde hace mucho tiempo es una persona que recibe información y filtraciones de la embajada norteamericana. Entonces hay que tener en cuenta que detrás de esta información seguramente está la embajada norteamericana. La embajada, que a su vez es la representación del Departamento de Estado. Entonces yo creo que aquí es una de las formas en las que ya el gobierno de Estados Unidos está interviniendo. Ya se los había dicho en algunos videos a principios de este año que iban a venir pues una serie de medidas a través de las cuales el gobierno de Estados Unidos iba a intervenir de alguna forma para tratar de arreglar las cosas que aquí en México pues evidentemente van por muy mal camino, sobre todo porque le están tocando los intereses económicos a los inversionistas y empresas norteamericanas, que eso es realmente lo que les importa. Aquí no hay otro parámetro más allá que los intereses económicos para los norteamericanos y eso es lo que permite que el gobierno pues intervenga, el gobierno norteamericano, para tratar de arreglar esto que está sucediendo aquí en México. La columna se llama Conflicto de Interés en Palacio. Si ustedes la quieren leer completa, vamos a dejar aquí en la descripción del video el enlace para que ustedes la vuelvan a leer si ustedes así lo desean. El presidente Andrés Manuel López Obrador está metido en un dilema porque su palabra en contra de la impunidad sonará hueca a menos que tome acciones que probablemente afecten a su hijo José Ramón y a su esposa Caroline Adams. El presidente navega un río rumbo a una catarata que comenzó con la revelación de la residencia de este matrimonio en Houston, propiedad de un petrolero que obtuvo contratos millonarios con Pemex, que desató un debate ácido y altanero donde el fondo de la discusión está ausente. El fondo de la discusión es: ¿hay o no un conflicto de interés en el que quedó atrapado López Obrador? De acuerdo con la información pública disponible, sí lo hay. El conflicto de interés no significa automáticamente que se trate de un delito y plantearlo de esa manera enturbia la discusión y la vuelve superficial. Aquí quiero hacer una pausa para comentar que este ejercicio absurdo y ridículo del quién es quién en las mentiras que se realiza los miércoles en la conferencia mañanera de López Obrador, la del miércoles 9 de febrero, esta mujer la que no sabe leer, como le dice el expresidente Calderón, bueno, no desmiente evidentemente el escándalo porque no lo puede hacer, pero dice que no hay un conflicto de interés en que el hijo de Andrés Manuel López Obrador haya vivido en la casa del propietario o de uno de los propietarios directivos de esta empresa que había recibido contratos de Pemex, que eso no es conflicto de interés. Pero donde sí había un conflicto de interés es en la Casa Blanca de Peña Nieto, que involucraba a su, en ese momento, esposa, que ahí sí había un conflicto de interés, pero que en esta no. A ese grado de estupidez y de absurdo han llegado para tratar de justificar esto que Raimundo Riva Palacio pues evidentemente está mostrando que sí hay un conflicto de interés. Por supuesto que lo hay. El conflicto de interés no significa automáticamente que se trata de un delito y plantearlo de esa manera enturbia la discusión y la vuelve superficial. La definición de conflicto de interés la centra cuando los intereses personales, familiares, de amistades o vínculos financieros o factores sociales pueden comprometer el juicio de la persona o sus decisiones al introducir dilemas que llevan a los prejuicios. Esto sucedió, por ejemplo, con el empresario sinaloense Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo IGA, que quedó en el centro de una turbulencia en noviembre de 2014.
Una de las empresas de Hinojosa fue agente inmobiliario de la adquisición de una casa de Angélica Rivera, esposa del entonces presidente Enrique Peña Nieto, que quedó manchado con la tinta indeleble de la corrupción, que nunca se probó ni pasó de la retórica, pero se anidó fuertemente en el imaginario colectivo que, como resultado de aquella operación de compra-venta, lo considera un ratero. Hinojosa, años antes de conocer a Peña Nieto, hacía negocios en el Estado de México y cuando su amigo llegó a la presidencia participó en uno solo, el tren bala México-Querétaro, que al final no se construyó. Esto lo descarriló, esa es mi opinión, este proyecto del tren bala, que sí era algo muy importante, una obra de infraestructura fundamental para México, pero bueno, incompleta, porque la idea original era que fuera un tren bala de México hasta Tijuana. Iba a pasar México a Querétaro, Querétaro, Guadalajara, Guadalajara, me parece que ya directo hacia Tijuana, no sé si iba a haber puntos intermedios. Iba a ser un tren de pasajeros y de carga, las dos cosas. Era fundamental tener una obra así, porque en México se dejaron de construir ferrocarriles hace muchísimas décadas, y de hecho dejamos de tener una compañía ferroviaria mexicana pues con Ernesto Zedillo, que vendió Ferromex, y quien hizo el tendido, ya lo sabemos, de miles de kilómetros en México y que ayudó a la modernización y a una serie de cosas, al avance de manera muy notoria, fue Porfirio Díaz, que entendió perfectamente que un tendido ferroviario a lo largo y ancho del país iba a ser el detonante del desarrollo de México, y efectivamente así lo fue. Y lo pueden ver en Europa, en Japón, en todos los países de primer mundo, exceptuando en Estados Unidos, porque Estados Unidos también entró en una dinámica pero ahí fue por intereses de las petroleras, que necesitaban mucho más el consumo de los insumos que se derivaban de los neumáticos, aceites, gasolina, diésel y todo lo que proviene de la industria petrolera, en lugar de favorecer la industria ferroviaria. Pero en Europa, que son otros criterios, y en Japón, incluyendo en China, sí han visto la importancia de tener una red ferroviaria funcional, fundamental para cualquier país. Entonces, este proyecto del tren bala de México-Querétaro lo descarriló la administración de Barack Obama, porque se supone que él iba a abrir la puerta al grupo de los BRICS, que está formado por Rusia, China, Sudáfrica, Brasil e India, y ese proyecto parece que iba a estar financiado con un crédito chino y parece que iba a traer tecnología rusa, ¿no?, de ferrocarriles y una serie de cosas, y pues el gobierno de Obama lo descarriló porque no iba a permitir una inversión de ese nivel de un rival que en ese momento pues era su principal enemigo, que era Rusia, en un territorio bajo su influencia. Y obviamente los que acabamos pagando los platos rotos pues fuimos nosotros, que nos privamos de este proyecto. Bueno, continúo hablando de la relación que había entre Hinojosa, de Grupo IGA, con el presidente Peña Nieto. La cercanía con el presidente lo benefició indirectamente, y aunque no tenía contratos con el gobierno federal, sí abundaban los adjudicados en todo el país. Después del escándalo de la llamada Casa Blanca, los contratos con Hinojosa comenzaron a ser cancelados y fue perdiendo acceso, al grado de que tuvo que recortar en 50% la nómina y el gasto de sus empresas. En su caso, el conflicto de intereses no tenía que ver con ningún acto de corrupción, pero incurrió en el amiguismo y el influyentismo para beneficiarse, que no se tipificaba como delito, pero chorreaba ilegitimidad. Al hablar de su primogénito, López Obrador dijo que debía investigarse todo para que no hubiera impunidad, aunque fuera su hijo. El presidente tiene en la cabeza la posibilidad de un delito y por ello pide la investigación, saltándose que el tema de saque es la legitimidad de las acciones de su familia. Piensa en que no lo comparen con Peña Nieto, no en resolver el conflicto de interés existente que se deriva de que la señora Adams, su nuera, casada con José Ramón desde 2019, tiene una larga carrera en el sector petrolero. Tan solo por ese pasado, mudarse a la casa de Keith Schilling cuando era presidente ejecutivo de Baker Hughes, que tiene negocios multimillonarios con Pemex, tendría que haber sido razón suficiente para no rentarla, a fin de evitar suspicacias. Si ello era de sí un tema delicado, más sospechas levantan porque empezaron a vivir ahí un mes después de que firmara un nuevo contrato con Pemex por $85 millones, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hay cuando menos un evidente conflicto de interés que permite preguntarse de manera legítima si esa operación inmobiliaria se dio de la misma manera como las empresas de Hinojosa obtuvieron contratos con gobiernos estatales, por su cercanía con el presidente. Una vez más, hay que reiterar que el conflicto de interés no representa de forma mecánica un delito. Tiene que probarse si se cometió. En el caso de Adams, la esposa del hijo de López Obrador, está claro que la relación con la familia presidencial la benefició a ella y a sus negocios, como sucedió en septiembre del año pasado cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cedió 2.5 hectáreas en la isla de Holobox
que había estado protegida desde 2016 a Desarrollo Inmobiliario Hunan, una empresa filial de Stella Holdings, cuyo principal socio es el empresario regiomontano Carlos Álvarez de Alba, de acuerdo con medios de Yucatán y la Ciudad de México. Entre las varias empresas que maneja Álvarez de Alba se encuentra Cava Energy, una empresa petrolera proveedora de Pemex para la que también trabajó la señora en Monterrey, la señora Adams, en 2016, donde vive Álvarez de Alba. Las acciones de la señora Adams no hacen menos responsable a su esposo. Incluso, él puede no haber participado en negociaciones que pudo haber hecho su esposa, pero no podía extraerse de lo que su apellido y condición significan. Hipotéticamente hablando, la renta de la casa de Schilling pudo haberse dado por la relación de Adams con los petroleros del medio ambiente. Pudo haberse dado por la relación de Adams con los petroleros, pero es más difícil explicar y entender por qué la Secretaría del Medio Ambiente modificó zonas reservadas en Holbox para beneficiar a la empresa donde trabajaba la nuera del presidente. López Obrador no puede hacer ahora una defensa personal y deslindarse de su hijo pidiendo una investigación para determinar si hay corrupción o no. Más allá de que la orden del presidente al fiscal Alejandro Gertz Manero sea sepultar cualquier imputación de presuntos actos de corrupción y manejo de recursos de procedencia ilícita de sus hermanos, hablar en el caso de su hijo en términos de un crimen no es el principio del camino, sino eventualmente el final. Aún otorgándole el beneficio de la duda sobre la inexistencia de un delito, el conflicto de interés existe y es lo que tiene que resolver. Por ejemplo, revocando la cesión de tierras en Holbox y revisando los contratos de Baker Hughes con Pemex. Si en efecto, como afirma López Obrador, no es igual que Peña Nieto, esta es una muy buena oportunidad para demostrarlo. Ahí termina la columna de Riva Palacios, que yo creo que vale mucho la pena leer completa ustedes para cuando tengan oportunidad. Incluso en la conferencia mañanera del miércoles 9 de febrero, como ustedes quizá lo habrán visto, llevó López Obrador al director de Pemex para que ahí él defendiera públicamente a su hijo, o no al hijo de él, sino al hijo de López Obrador, de que supuestamente la empresa acusado de cederle esta casa, ¿no?, al hijo de López Obrador a cambio de los contratos, pues no tenía contratos vigentes, lo cual pues, también es falso. No había una concesión, lo cual también es falso. En fin, fueron a tratar de lavarle la cara al hijo de López Obrador y lo único que hicieron fue cavar más hondo su tumba política, como el mismo López Obrador parece que lo dijo según unas filtraciones de las cuales ya hablaremos en otra ocasión. Es un reclamo que parece que le hizo a su hijo por teléfono diciéndole que esperaba que no hubiera cavado su tumba política. Ojalá que así sea, ¿no? La verdad, por bien de México. Bueno, pues este es el asunto que quería yo tratar en este video. Creo que es importante no dejar el tema en cuanto a destruir esa falsa austeridad de la que tanto presume López Obrador, porque lo importante es que la gente se dé cuenta que todo en él es falso. Su austeridad, su respeto a los derechos humanos, todas las banderas con las que él se ha movido y su supuesto apoyo a la prensa, que ahorita ya quedó muy claro que obviamente la aborrece y la quisiera destruir si fuera posible o acallarla, y su desapego por los bienes materiales y su honradez y sobre todo que es un hombre incorruptible. Pues todo eso es falso, pero hay que demostrarlo y este es un caso que nos puede servir de mucho para la gente que todavía cree en él y todavía considera que es una guerra sucia. Pues no, aquí estamos hablando de hechos concretos, demostrables, documentados, que van a seguir saliendo obviamente conforme vaya pasando el tiempo. Así que bueno, yo espero que este tema va a dar para más y lo vamos a seguir tratando porque vale la pena, porque se van a ir dando nuevas revelaciones y se va a ir ampliando esta información y hay que tomar este tema, compartirlos. Yo se los pido también con sus contactos en las redes sociales, además de darle me gusta a este video para que más gente tenga acceso a él y de repente, bueno, pues se puede ir despertando más y más gente, ¿no? Yo les agradezco como siempre el favor de su atención. Ya saben que aquí en la descripción de este video pues están los formatos, si ustedes están en posibilidades de apoyar esta labor que estamos realizando, nos ayudarían mucho. Lo que más les agradezco también es siempre sus comentarios que hacen favor de dejarnos. Cuando requieren alguna respuesta siempre los respondo. Y el tiempo que dedican a ver nuestro material también se los agradezco. Y si lo recomiendan con sus conocidos, pues con mucho más razón. Así que bueno, pues hasta aquí este video. Espero verlos pronto en una siguiente entrega. Ya saben que estamos haciendo el esfuerzo de tratar de estar compartiendo material todos los días para que ustedes estén al tanto de todo lo que está sucediendo. Les agradezco como siempre y nos vemos en un siguiente video.